La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más. Hoy día damos la bienvenida a Peruvian Travel Service. ¿Viajarás esta Semana Santa? Tenemos salidas confirmadas al Caribe con los mejores precios: Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana, Ribera de Maya, viajes nacionales. Incluye Cusco, Iquitos, Chachapoyas, Cajamarca, Arequipa. Peruvian Travel Service, 20 años de experiencia a su servicio. Puedes llamarnos al 242-1741 o al WhatsApp 9903-86973 o nuestra página web peruviantravelservice.com. Bien, les damos la bienvenida también a todas las emisoras de la red Sodomco. Saludamos a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú y otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión. En Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos la plataforma móvil de los Facebook, el Facebook de Radio Santa Rosa, que está transmitiendo en directo en este momento, el Facebook de Radio Quillabamba, que también transmite en directo, y el canal de YouTube. El canal de YouTube de Radio Santa Rosa, que está transmitiendo en directo. Además, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Día de sorpresas ayer, con todo lo que se ha averiguado. Rosa María nos tiene todo el análisis completo y vamos a ver qué pasó hoy día en nuestro programa, que nosotros mismos no sabemos. ¿Qué tal, Rosa María? Bienvenida. Hoy día es 3 de febrero del año 2022. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel. Aquí acomodando mi cámara, si me permiten un minuto, porque he tenido un desacomodo técnico de los que suelen ocurrir desde que uno transmite a través de internet. Pero acá estamos, creo que ahora sí ya estamos y tenemos mucho que contarle al público, como siempre. Bueno, ayer han habido muchas novedades. En teoría, hoy vamos a tener una entrevista con el primer ministro Héctor Valer. Digo en teoría porque estaba pactada, no la ha cancelado, pero ayer han sucedido muchísimas cosas, por supuesto. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que cumplir con los espacios de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy comienzas un camino de descubrimiento cuando dando el primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Si ya terminaste la secundaria, postula hoy por evaluación del talento PUC. Último día de inscripción, 9 de febrero. Conoce más en admisión.puc.edu.pe/talento. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina del Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía,
tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y para terminar con los colegios, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, y tenemos un auspiciador más. Si me permiten, por favor, un segundo, porque esto lo tengo acá. Tenemos un auspiciador que se une este mes con nosotros y siempre se me pierde, pero espero que a partir de mañana ya lo tenga más a mano. Tengo acá la mención. Ay, Abel, ¿dónde está la mención? Un segundo. Acá está, ya está. Está perdida mi mención, pero acá la tengo. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros, y ofrece una variedad enorme de servicios contables. Muy bien, acá termina nuestra franja de auspiciadores que crece día a día gracias a ustedes y, por supuesto, gracias a la generosidad del público de Radio Santa Rosa. Si quieren colaborar con este programa, lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono celular y tomar ese QR e inmediatamente nos pueden tapear por Plin, por Blink, por todas estas aplicaciones que hay ahora que son facilísimas de usar para hacer su donación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Las cosas se han complicado enormemente en horas para el gabinete Valer. Por varias razones. La primera, los antecedentes de las personas que lo conforman. Y en primer término, del señor Héctor Valer. Ayer podíamos reportar que tenía deudas a la SUNAT en cobranza coactiva. Él le había informado al señor Jaime Chincha que no estaba informado, pero que si había algo que pagar lo haría de inmediato. Las cantidades eran realmente pequeñas, yo lo comenté, y parecía extraño que una persona con sueldo congresista no pudiera pagar eso. En fin, denotaba desorden, por lo menos dije ayer, denota desorden en su economía familiar. Y claro, ese desorden después se manifiesta en otras cosas que vamos a ver ahora. También tiene una investigación por colusión en Ucayali, en agravio de la Municipalidad Provincial de Ucayali. Asunto que está pendiente sin resolver. No tiene una sentencia firme, de acuerdo. Pero luego ayer, además de todos sus cambios políticos que ya conocemos, se revela que el señor Valer golpea a su esposa, que ella falleció, y a su hija.
Y que esto termina, por lo menos en una oportunidad en el año 2016, en la comisaría y en un proceso judicial, donde se admite a trámite una acción por violencia familiar y se establece medidas de protección para la esposa del señor Valer, que había acreditado con una pericia médico-legal las lesiones que había sufrido. La jueza no extiende medidas de protección a la hija, porque la hija no presentó un certificado del médico legista. Pero la hija sí fue a la comisaría y dijo que su padre la había pateado, le había jalado los pelos, a la señora le habían dado un puñete en la cara. Sí, claro, fue hace 6 años, pero no puede ser el primer ministro una persona que golpea a su esposa y a su hija. Ese desorden que percibíamos en sus cuentas personales, bueno, ese mismo desorden que tiene en sus sentimientos. Golpea nomás, pegalón. Pero también pegó al que administraba la cochera del edificio. Los vecinos han salido a hablar, protegiendo su identidad. Pero dicen que tenerlo de vecinos 10 años en San Borja fue un infierno, porque golpeaba a la señora, golpeaba a la hija en repetidas oportunidades, se escuchaban gritos, se llamaba el serenazgo. Una vecina dice que en una oportunidad hizo entrar al serenazgo a su casa y también le pegó. Un hombre violento, completamente sin contención. No pagó el alquiler, no pagó el mantenimiento, se fue debiendo 40.000 soles de mantenimiento. Durante 2 años hizo que funcionara una oficina en un departamento que no era para oficina. Es decir, el vecino más insoportable que un grupo de vecinos de San Borja podía tener. Ya, ese es el primer ministro. Entonces, miren, hay una frase que utilizaba el feminismo en los Estados Unidos en los 70, pero es una frase muy importante. Lo personal es político. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de Defensa aparece en una conferencia de prensa, la primera que da el gabinete, donde no aparece Valer, diciendo que, bueno, en el gabinete no se hablan de problemas personales y que él también tenía su problema personal. La Tina, en la noche, descubre que, claro, este señor también ha sido denunciado del ministro de Defensa Gavidia por su esposa el año pasado, por su ex esposa, por acoso psicológico. Ella lo denunció y arreglaron las cosas en una conciliación, pero no quiere decir que no la haya acosado. Lo que quiere decir, esperemos, es que no la va a seguir acosando. Entonces, entre ellos pues se tapan, les parece normal, es un problemita, es personal. Personal, acá no hay nada personal. La estrategia para evitar la acción de la justicia y desproteger a las mujeres durante siglos ha sido que son líos de pareja, son asuntos familiares, ahí no te puedes meter. No, ahí sí se tiene que meter la acción de la justicia y el Estado, porque esa es la razón por la cual a las mujeres las matan, porque nadie se mete, porque no hay que meterse. No, señores, en el Perú ya es una política de Estado, no de gobierno, de Estado. La lucha contra la violencia contra las mujeres que mueren todos los meses a causa de feminicidas en nuestro país. Y ese feminicida no mata a la primera. Tiene una larga cadena de violencia que se tiene que cortar de plano a través de la denuncia. Y muy bien, por la difunta esposa del señor ministro y por su hija. Muy bien, que fueron a la comisaría y se defendieron. Y se defendieron de un hombre violento que las atacaba en su propia casa. Muy bien. Y mejor aún que todas las mujeres que nos están escuchando vayan y denuncien, porque hay que cortar esa cadena de violencia que está tan arraigada en nuestra sociedad. Pero es inaceptable que ese hombre sea el primer ministro. Discúlpenme, vamos a tenerlo en un instante. Un hombre que le pega a su esposa y a su hija no puede ser primer ministro del Perú. Punto. No hoy, no en el año 2022. Lo siento muchísimo por todos los pegarones que tienen aspiraciones políticas, pero no puede.
no pueden ser congresistas tampoco. Está mal. Encarnan lo peor de la sociedad peruana, que es la violencia contra los más débiles, contra los indefensos, contra los que están dentro de una habitación familiar y no tienen a dónde correr. Las que, por razones de superioridad física del hombre, tienen que soportar en el piso las patadas, los golpes, las jaladuras de pelo, y tienen que callar además, porque es un problema personal. No solamente son los golpes físicos, esos golpes destruyen la autoestima de un ser humano. Por lo que les están diciendo es que no valen nada, valen tan poco que pueden ser golpeadas como te golpearía un delincuente para robarte algo. Te roban la dignidad. Eso es lo que te roba un golpeador. Y él no puede ser primer ministro. No lo puede ser. Lamentablemente, no es el único. El señor Gavidia también tiene una denuncia por violencia familiar. También no pasa nada. Ministro de Defensa. De Defensa. El ministro del Ambiente. A ver, bachiller en geografía, porque claro, el bachillerato es automático. No que haga un examen de grado para obtener el título de bachiller, ojo, ¿eh? Como era en mi época. No, porque es automático. Yo estudió geografía, terminó su curso, le dieron su bachillerato, y era profesor en un colegio en Caraballo. Y está muy bien. Muy bien. Activista ambiental, excelente, muy bien. Militante Perú Libre, maravilloso. Que insultaba al presidente Castillo, ¿eh? Vivamente, tenemos los tweets, que decía que la historia lo iba a juzgar por haber sacado a Guido Bellido del premierato. Muy bien. Pero no puede ser ministro del Ambiente en la circunstancia en la que estamos. Ayer ya uno no sabe qué decir, ¿no? Ecuador, en 5 días ha recogido más del 80% del petróleo derramado en la montaña, en zona amazónica, que es difícil, junto a un río, que es dificilísimo de recoger. En 5 días han limpiado más del 80%. En 5 días, porque sí se puede limpiar. ¡Qué bestia! Una idea tan sencilla como esa. En el Perú ustedes han visto, los que siguen redes sociales, la cantidad de insultos que he recibido por decir que se puede limpiar. Ayer lo hice notar, nadie ya respondió. Los trolls desaparecieron, calladitos todos. Se tiene que limpiar. No solo se puede, se tiene. Y se puede hacer muy rápidamente. Mientras más rápido lo hagas, menos daño hay que remediar. Después viene la remediación, pero primero tienes que limpiar. Y sí, pues se ve horrible. No es bonito lo que estás viendo, pero sí se puede limpiar. Una idea tan sencilla como esa, estigmatizada por toda la izquierda, insultada en todas las redes, es exactamente lo que ha hecho Ecuador y lo ha hecho bien. Nosotros seguimos limpiando el derrame. Este sábado son 3 semanas y en medio de ese caos, sí, había que cambiar al ministro de Ambiente. Estamos de acuerdo. Para poner a una persona con mayores competencias, con mayor liderazgo, con mayor autoridad, con capacidad de convocatoria. Y no, ponen a un militante Perú Libre, porque en el fondo a Pedro Castillo el ambiente le interesa un pepino. Déjense de cosas, un pepino. Y pone un cuadro militante de Perú Libre que no tiene idea de lo que hay que hacer, más allá de la ideología que tiene, porque es un ambientalismo ideológico, ¿no? Nada más. Y es el nuevo ministro del Ambiente. Por supuesto, el viceministro Mariano Castro, una persona que tiene más de 30 años trabajando en ambiente, que debió haber sido el ministro desde el primer día, renunció ayer. Pero ¿cómo no va a renunciar? Y ese era el que sabía que era lo que había que hacer. ¿Qué cosa va a quedar en ambiente? Nada.
Pero nada, la jefa de la OEF es interina. Ese es el ambiente. Cultura. Cultura. Un abogado, vocero de Somos Perú, no es congresista, pero militante, activista de Somos Perú, ha candidateado varias veces, al Congreso también, muy bien. Es el nuevo ministro de Cultura. ¿Qué sabe de cultura? Nada. Le revisaron su cuenta de Twitter y en el 2015 encontraron unos tweets. Esta es una radio pastoral, ni siquiera puedo repetir lo que dice, pero insultaba a los chilenos e insultaba a los afroperuanos o a los afrochilenos, ya no sé. Pero insultaba, o sea, no, con groserías, con vulgaridades. Cultura. Ese es de cultura, de cultura. Por supuesto dijo que ese tuit no era suyo, que lo habían hackeado, todo eso que lo habían hackeado, y después borró toda su cuenta, la desapareció. Las capturas de pantalla ya están. ¿Cómo pueden ser tan infantiles, pues? Cultura, ambiente y cultura, les interesa un pepino. A ver, ¿a quién se lo damos para que nos dé apoyo? Pero no les interesa ni la cultura ni el ambiente. Y así llegamos a mujer, que es un tema que efectivamente al presidente le interesa un pepino. Pero nada, un medio pepino le interesa. Menos de medio pepino. La congresista es una persona, Kathy Ugarte, evangélica probablemente, con todo respeto por los evangélicos, que no cree que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. No lo cree. No lo cree, pues. Dice que nacemos diferentes y somos diferentes y no podemos ser iguales. Ya 100 años de lucha por los derechos de las mujeres en el Perú y tenemos una ministra que cree que no somos iguales. Obviamente las mujeres estamos en un rol de subordinación, ¿no? ¿Qué te pasa? Somos para servir al hombre. Rosa María, Sí. acaba de tuitear la señora Kathy Ugarte. ¿Tienes el tuit en tu teléfono? ¿Te lo he pasado? Sí, ya. ¿Ya? Y dice: como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respetaré y reforzaré lo avanzado en las gestiones previas. No daré marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer. Ese es el primero. Pero El dice, segundo cambiarle dice: de nombre al MIP sería un retroceso, pues debemos visibilizar la forma particular de situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres en nuestro país. Muy bien. ¿Y qué va a hacer con su primer ministro? A ver, ¿qué vas a hacer con tu primer ministro? ¡Qué pegalón! Respetar es una cosa. Yo respeto a muchas personas, ¿ah? Ojo, pero no comparto en nada lo que ellas hacen. Dice que va a reforzar lo avanzado en las gestiones previas. La verdad que no se entiende nada. Han puesto a personas, en este caso, sumamente conservadoras, para tener una visión personal. El enfoque de género no es diabólico, ¿ok? Para todos nuestros amigos evangélicos. No van a sufrir ustedes, hombrecitos, porque las mujeres los van a mandar. ¿Ya? Cálmense un poquito. El enfoque de género significa percibir situaciones que hemos normalizado como normales, ¿no? Y hacer evidente que no lo son, porque detrás de ellas hay injusticia, hay sufrimiento, hay discriminación. Que un ministro de Defensa salga y diga, esos son problemas personales, esa es una conducta normalizada. Es normal que le pegues a tu mujer, porque es un problema personal. Y ahí no nos podemos meter. Cuando uno tiene enfoque de género, dice, no señor ministro, esto no es privado, esto es público. Porque la justicia tiene que entrar ahí donde le están cerrando la puerta. Eso es tener enfoque de género. Nadie va a homosexualizar a los niños. Tranquilícense todos. Lo que vamos a hacer es no enseñarles a odiar. No enseñarles a odiar.
que eso sí se enseña, uff, y funciona muy bien. Nadie puede homosexualizar a un niño, pero enseñarle a odiar, sí se puede. Muy, muy rápidamente. A odiar a las mujeres, machismo. A odiar a los extranjeros, xenofobia. A odiar a los homosexuales, homofobia. O sea, hay muchas cosas que se enseñan desde la escuela y se normalizan. Y reitero, detrás de ellas hay dolor, hay injusticia, hay discriminación. No podemos salir con el cuentito de van a homosexualizar a los niños o nos van a homosexualizar a todos. Eso es ridículo. Dice poco de quien lo dice. Pero lamentablemente tenemos un Congreso donde esas posiciones conservadoras, yo no diría que son mayoritarias, pero son de una corriente fuerte. Ahí está el señor Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, presidente de la Comisión de Educación, que dijo que Dios había mandado un terremoto a Chile porque, ¿por qué? Porque había matrimonio homosexual y eso no era natural. Por eso habían tenido un terremoto. En ese grado de superstición no nos podemos desenvolver como país. Ese es el presidente de la Comisión de Educación que se quiere traer abajo la SUNEDU. Un terremoto fue enviado a Chile porque habían aprobado el matrimonio homosexual. Es tan terrible que uno no sabe por dónde empezar. Valer le pega a su mujer. Pobrecita, que en paz descanse. Y a su hija también, ¿eh? Y al de la cochera. Le pega a quien tiene por delante. Ya no estamos hablando de sus problemas ideológicos, ¿eh? Porque el señor fue aprista. Después se fue con Renovación Popular con López Aliaga. Después se fue con Somos Perú. Después se fue con, ¿cómo se llama? Perú Democrático, con Bermejo. Detestaba al presidente, ahora te pedía que no voten por el presidente, ahora te pide que seas primer ministro. Es una cosa de locos. Pero no puede ser primer ministro, puede ser, algo que en la política veamos como una excentricidad. Pero no puede ser primer ministro, pues no puede ser primer ministro. Es grave. ¿Sabes qué es lo más grave? Este Congreso no le puede dar el voto de confianza. Eso es grave. No le pueden dar el voto de confianza. Todas las bancadas que yo he escuchado hasta ayer han dicho que no le van a dar el voto de confianza. Y las más favorables, digamos, han dicho que lo van a evaluar. Perú Libre y Juntos por el Perú lo van a evaluar. Verónica Mendoza ya anunció su retiro de la alianza con el presidente, ¿no? Perdimos la batalla, perdimos la pelea. Chao, chao. Y el problema, que lo tenga bien claro el presidente, es que probablemente sí le den la confianza a Valer. Si no se la dan, que es lo que tendrían que hacer, lo van a vacar a él inmediatamente. ¿Ok? Lo van a vacar a él inmediatamente. ¿Qué parte no está entendiendo? Si obliga al Congreso a enfrentar a la situación de Valer, no le dan la confianza a Valer, que es lo que merece, pero inmediatamente vacan al presidente porque no van a esperar la bola número 2. Si el presidente creía que ese era un Congreso antivacador, un gabinete antivacador, se equivocó de plano. Porque probablemente este es el que gatille su salida del poder. Así de grave es la situación. Ha puesto a los peores que pudo encontrar, salvo un par de honrosas excepciones. Yo reitero, no sé qué hace el doctor Landa ahí. El señor Graham, entiendo que es un profesional muy respetado, muy ortodoxo, muy bien. Pero el resto no es el chantaje neoliberal, como dice Verónica Mendoza. Es la incompetencia del propio presidente de la República de llamar a personas que son
no aptas para el cargo, por todas las razones que hemos explicado, asesorado por un grupo de asesores que no son aptos para ser sus asesores, y él que no es apto para ser presidente de la República, con lo cual todo mal. Pero en fin, así están las cosas, Abel. Creo que no me olvido de nada porque es largo, pero sí quisiera, Abel, verificar si vamos a tener entrevista o no con el señor primer ministro, siendo las 8:31. Estoy comunicándome con él, espero que me responda de inmediato. Ha estado conectado hasta hace unos minutos en su teléfono, vamos a ver. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, porque aun cuando no nos conteste, y estaba pactada la entrevista desde el día que juramentó en la noche, dio una entrevista a Jaime Chincha, ustedes recordarán, había un partido de fútbol, nadie estaba viendo la entrevista, porque todos estaban viendo el partido de fútbol, pero él pactó una entrevista con Abel, y dijo que sí, todo confirmado. Ayer en la tarde me di cuenta que no iba a pasar la entrevista, y tenemos, sí, al señor Valer, lo tenemos como congresista. ¿Por qué? Porque a este programa le dio 2 entrevistas. Y el contenido de esas entrevistas, que nadie recuerda, va a ser muy interesante de discutir hoy. Porque se expresa sobre algunos de sus compañeros hoy de gabinete de una manera bastante particular. Si es que, digamos, él propone al presidente de la República, como dice la Constitución, a los miembros del gabinete, y estos se aprueban con acuerdo de él. Porque eso es lo que dice la Constitución, y es claro que no ha sucedido, porque violan la Constitución constantemente. Pedro Castillo la viola para formar un gabinete sin ningún acuerdo con su presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, Abel. Hacemos la pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Permíteme agradecer a ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contable y Auditoría son los siguientes: tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Berit; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quibamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco estamos con Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas; AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos también en la plataforma móvil del Face de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web. Muy bien, Rosa María, el señor Valer no contesta ahorita, voy a insistir en el teléfono, pero como tú lo has dicho, tenemos algún material que hemos alistado. Rosa María, adelante. Muy bien, efectivamente, el año pasado hemos entrevistado al congresista Héctor Valer en agosto y en diciembre, ¿verdad, Abel? ¿Las fechas exactas las tienes, por favor? Sí.
El 3 de agosto, son más de tres que hemos tenido, pero Ya, estas son las últimas, 3 de agosto y el 3 de diciembre. perfecto. La del 3 de agosto, como ustedes comprenderán, el señor Valer ya había renunciado a Renovación. Él renuncia después de juramentar. Ni siquiera se llega a sentar con sus colegas de bancada. Y la segunda ya es en diciembre, cuando está dejando Somos Perú para irse con una nueva bancada. Vamos a escuchar partes de esta entrevista. Hemos tratado de editar lo menos posible para que ustedes recuerden al personaje y entiendan por qué en el momento en que él aparece, yo pongo en Twitter jajaja, porque yo no podía creer que este personaje podía ser primer ministro. Por favor, empecemos con la primera entrevista, Ben. Ya, vamos al tema de la ideología, Julio, desde Así es. el Le 15. preguntamos cuál es su ideología, qué piensa él, en qué cree. Vamos a ver si ustedes entienden este sancochado. Adelante. Ya, un segundito me piden, sí. A ver si Estoy entienden el sancochado, porque el sancochado está difícil de entender. Sí, sí, sí. Yo mientras tanto sigo insistiendo con el teléfono, ojalá que Por nos pueda supuesto. contestar. Adelante, ya tenemos. Adelante. Tema social. De acuerdo al Estatuto de Ex Solidaridad Nacional, luego Renovación Nacional, que actualmente está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos se proclaman social cristianos y nosotros somos social liberales. Entonces, el punto de encuentro es la parte social y el tema programático que nos unió a Rafael en su calidad de presidente del partido y a mí en mi calidad de presidente de Fuerza Liberal, doctora Rosa María. Ahora, veo que hay problemas en la bancada de Renovación, la que usted abandonó. En el momento de votar por el señor Montoya, pues parece ser que hubieron dos que ni siquiera quisieron votar por él. Aparentemente la señora Norma Yarro bien claramente lo dijo. Entonces, ¿qué está pasando allá adentro? Bueno, yo creo que está ocurriendo lo mismo que yo oportunamente denuncié, de que Renovación Popular, para el vocero del partido, podría estar tomándose como si fuera un buque en la que él comanda y el resto son marineros y todos tienen que hacer caso a la voz del vicealmirante. Y esto es lo que yo combatía permanentemente al interior de Renovación Popular. Inclusive muchas veces le invité a un debate ideológico, filosófico al almirante Montoya y nunca se dio a los debates, solo se mantenía a imponer su criterio, supuestamente con respaldo del presidente Rafael López Aliaga. Bueno, son cosas internas y creo que eso ahora se está exteriorizando. Muy bien. Ahí está hablando Abel de la ideología. Ahí estamos escuchando lo que él piensa, lo que él cree, por qué se separa de Renovación Popular tan rápidamente, pero tan rápidamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, dice que hay problemas, etc. Sigamos con la siguiente parte, por favor. La otra parte es cuando habla de los ministros, Rosa María, que a mí me Así parece es. interesante porque él mismo dice que el ministro Juan Silva es el ministro de Transportes y Comunicaciones, saltó de una combi al ministerio. Vamos a escuchar y habla de otros ministros también. Adelante. Ya sea administrativos o civiles. Hay personas que tienen denuncias de violencia familiar. Estamos hablando de personas que tienen, por ponerlo de una manera amplia y general, serios problemas con la ley, con el cumplimiento de la ley. Entonces, si ustedes esperan los 30 días, estas personas están realizando nombramientos, tomando decisiones. Ayer hemos visto cómo a una jovencita, allegada al señor Cerrón, hija de su amigo, la nombran la directora general de Provías Nacionales. Es una de las instituciones que ejecuta más dinero en el Perú. Entonces, pero no solamente es ese caso, como usted sabrá, el ministro de Transportes y Comunicaciones
no conoce de transporte ni de comunicaciones, saltó de una combi a ser ministro de transportes, Conoce de el ministro de papeletas, Agricultura, el ministro de Agricultura, que es el pilar fundamental de la economía del país, tiene 29 años de edad, solo ha sido dirigente campesino, bachiller en Derecho. Oiga, el sector agricultura tiene 3 locomotoras, que creo que no conoce ninguna de ellas. Una de ellas es la agroexportación, la otra es la agricultura comercial y la otra es la agricultura de desarrollo rural, que posiblemente él conozca. En consecuencia, además... Le digo, al ministro de Energía y Minas no lo conoce nadie, ni en el sector eléctrico, ni en el sector minas, ni en el sector hidrocarburo. Nadie lo ha visto nunca. Nunca. Sin embargo... ninguna especialidad en la materia. Claro, sin embargo, yo creo que ahí, permítame discrepar con usted, el ministro de Energía y Minas, nadie lo conoce, es verdad, pero ha tenido una acción muy interesante al tercer día de haber asumido el mando, de convocar a todas las grandes empresas mineras del país y reunirse con ellos, bueno, y tratar de... por lo menos escucharlas. Bien, Rosa María, estoy comunicado en este momento con el primer ministro. No me ha contestado el teléfono. Dice está con una agenda bastante recargada, pero te va a atender porque está preparando las respuestas para todas estas denuncias que han salido en la prensa. Él te está escuchando. ¿Está escuchando? Sí. A ver. Está estudiando. La primera pregunta para el señor ministro, entiendo que va a ser muy corta, es la siguiente. Quería saber si él reconoce su culpabilidad en el caso de violencia familiar planteado contra él. Su mujer, ya difunta, y su hija lo denuncian por golpearla. ¿La golpeó o no la golpeó? No sé si escucha. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Escuchó la pregunta? No escuché la pregunta, don Abel. Sí, es que no tengo retorno acá. Bueno, pregúntale a ver si él reconoce que golpeó a su esposa y a su hija. Espere un ratito. Un segundito, por favor. Sí. Vamos a llamar por teléfono, ¿puede ser? Sí. Ya, en este momento lo llamamos por teléfono, ¿ya? En este momento lo llamamos por teléfono, ¿ya? Esa es la pregunta central que quiero hacerle. Quiero saber si él Rosa María. Sí. Rosa María, vamos a llamarlo por teléfono. Ahorita no se puede conectar al Zoom, lo tenía en el WhatsApp, pero no se escucha bien, así que en estos momentos lo estamos llamando por teléfono. Él me ha dicho que está preparando respuestas para toda esta batahola de denuncias que ha salido. Él me ha dicho que tiene respuestas para todo, pero como estaba concertada la entrevista, va a responderte, así es que en este momento lo estamos conectando al teléfono. Vamos a ver. Ojalá que conteste. Ojalá, sí. Vamos a ver si contesta, estamos a la espera. Sí me contestó y hemos conversado un ratito. Sí, acaba de contestarte el teléfono, pero vamos a ver si contesta, porque creo que todo el país quiere conocer su respuesta. Y se está preparando una respuesta que la haga pronto, porque no solo el presidente de la República, sino todos queremos saber por qué su hija y su esposa lo denuncian en una comisaría por haberles dado una pateadura. Creo que eso es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta bien concreta. Y a pesar de que haya ocurrido en 2016, a pesar de que su esposa haya fallecido, a pesar de todo eso, es una pregunta válida que todos tenemos derecho a hacer, porque es el primer ministro del Perú. Lo tenemos en línea, Rosa María, al primer ministro Héctor Vallet. Señor ministro, le repito la pregunta, dado que el tiempo es muy corto. Simplemente quería saber qué tiene usted que decir frente a la denuncia de su hija y de su esposa que alegan haber recibido golpes de usted. En principio, señora Rosa María, decirle de que esa denuncia está por corroborarse, porque yo acabo de enterarme el día de ayer y que nunca mi esposa en vida me lo dijo y tampoco mi hija.
pero ya conversando con ella, me explica de que sí, había ido a la comisaría aquella vez que yo la había reprendido, le había llamado la atención en casa, etcétera, y que ella pensaba de que era igual que la policía francesa, porque ellas vivieron allá en Francia desde los 7 años hasta hace 6 años, 7 años que han regresado al Perú. En Francia normalmente la policía intermedia frente a las riñas del padre y de los hijos, y cuando ella fue, lo único que hace es contarle al policía y el policía le hizo firmar un documento, pero eso es todo. Doctor, señor Valer, su esposa ha presentado no solamente una denuncia en la comisaría, fue al médico legista. El médico legista certificó sus lesiones. Ella solicitó a un juzgado medidas de protección. Eso no es un error en una comisaría. Hay un proceso con varias instancias y usted tiene que haber sido notificado, usted es abogado, porque hay una orden contra usted de protección de su esposa. Mire, señora Rosa María, de verdad me estoy enterando recién por usted de que había una orden de protección. Nunca fui notificado. Si es que hay un certificado de médico legista, entonces el Ministerio Público ha tenido que tomar conocimiento de estos hechos y ha tenido que haber una investigación preliminar y luego una investigación preparatoria. Razón, no había certificado médico legista de su hija, pero sí de su esposa. Señor, esto ha salido ayer en todos los medios. Yo no le estoy contando nada que usted no sepa. No se está enterando por mí. Hoy salió en todos los medios y desde el día de ayer, por eso que yo estoy buscando las pruebas para poder desmentir algunas denuncias. Bueno, sobre este tema en concreto, lamentablemente mi esposa falleció hace 3 meses y no puede decir lo contrario, y los papeles tendrán que hablar, y yo nunca... Los papeles hablan en contra suya, señor Valer. Los papeles dicen que usted le pegó. Usted niega haberle pegado a su esposa y a su hija. Así es. Y nunca... Usted niega... Así es. Usted niega haberle pegado al guardián de la cochera del edificio. Así es, señora. Totalmente. Niega eso. Usted niega haber permanecido en un departamento durante 2 años sin pagar el alquiler ni el mantenimiento. Lo niega. Completamente falso. Muy bien, todo es falso. Permítame desarrollar ahora después de la pregunta que usted me acaba de hacer, por favor. Desarrolle, por favor. Muchas gracias. En principio, respecto a los supuestos golpes contra mi señora, etcétera. Usted sabe, doctora, de que la violencia familiar tiene que ser sentenciado después de una investigación por el Ministerio Público. Nunca fui notificado en principio. Nunca conocí sobre el expediente. Nunca asistí a alguna notificación que me haya podido llegar. Y si dicen que fue en el lugar de los hechos, en la dirección donde supuestamente hay una señora que habla con otro nombre y es al parecer una persona ya mayor, la pregunta es, ¿por qué esa señora que dice que yo habría pegado a un serenazgo, habría pegado a, no sé, a un portero, etcétera, no se identifica o dice, ¿no?, o aporta una sola prueba? Usted es un hombre, no hay prueba violento, señor Valer. Porque la gente le tiene miedo a las personas violentas que van pegando por la vida. Ese es el problema. Y por eso no se identifica, porque tiene miedo. Como miedo siendo así las cosas, si fuera cierto lo que la señora dice, entonces mi honor y mi dignidad no valdría nada entonces para el país
y sobre Señor, todo su honor y teniendo su un cargo dignidad tan importante. se pusieron muy por debajo de donde deberían estar el día que su esposa cruzó la comisaría y su hija cruzaron la comisaría y lo denunciaron. Hay certificación del médico legista en el caso de su esposa, no de su hija. Por eso es que la jueza le da medidas de protección a su esposa y no a su hija. Eso usted ya lo sabe, yo no le estoy contando nada nuevo, acá no nos vamos a engañar. Esto fue lo que pasó. Lamentablemente, mi esposa que usted le metió un no está puñete viva. en la cara, le jaló el pelo y la tiró al piso. No la reprendió, le pegó. Y que los vecinos han escuchado permanentemente gritos, pedidos de auxilio y han llamado al serenazgo en más de una ocasión durante los 10 años que usted vivió en San Borja. De acuerdo. Ahora, la repregunta sería que ¿dónde están las pruebas? Usted me dice En que el la prueba es que mi esposa señor Valer, denunció. Ya, hay un certificado del médico legista. Si fuera eso, por eso le vuelvo a decir, entonces existirá una sentencia. No, porque su mujer falleció y no prosiguió con la Mi acción. esposa acaba de fallecer hace 3 meses, doña Rosa María, y el caso que estamos comentando es del año 2005. No, 2016. 2016. El 2016, señora Rosa María, nosotros ya vivíamos en otro lugar y no en San Borja. No, hay una historia de San Borja, otra historia es 2016, también en la comisaría de San Borja, donde su hija se presenta. El 2016, nosotros ya no vivíamos en San Borja. Nosotros fueron a esa comisaría. ¿Por qué escogieron esa comisaría? No lo sé, señor Valer. Pero usted niega entonces haber golpeado a su esposa y a su hija. Todos los documentos que se han exhibido son falsos. Entonces su hija es una mentirosa y su difunta esposa también es una mentirosa. No, de ninguna manera. En el caso de mi hija... ¿Qué me está diciendo? No, pero perdóneme esclarecer. En el caso de mi hija hay una media verdad. Lo que acabo de comentarle hace algunos instantes. En el caso de mi esposa, ha fallecido hace 3 meses en mis brazos. Y es más, en toda la campaña me ayudó a que yo salga electo. Entonces, ¿dónde está la violencia contra la mujer? Señor Valer, mujeres violentadas muchas veces conviven con su agresor. Y usted también lo sabe perfectamente. Bueno, esa es una teoría cierta, la que usted dice. Es una teoría cierta. Pero vayamos a los hechos y vayamos a las pruebas plenas, doña Rosa María. Prueba plena es que su esposa lo denunció. De buenas a primeras no se por puede un puñete en la cara. La muerte de una persona para que diga que no es verdad, porque acaba de decirme usted que la denuncia del año 2016 es en San Borja. ¿No ha leído lo que se ha publicado, señor Valer? Todos lo tenemos, ¿ah? No es nada complicado. Por eso mismo digo de dónde nace ese documento, más el otro documento de Pucallpa, donde también dice que yo estoy denunciado por corrupción de funcionarios. Sí, señor, está denunciado también. Ya, por eso le digo... Usted no se entera de nada. Tiene cobranzas coactivas en la SUNAT y tampoco sabe. No, sobre eso acabo de declarar antes de ayer de que toda obligación tributaria se tiene que pagar. Pero no la ha pagado. A nombre del Centro Jurídico Valeria Abogados, que es una persona jurídica a cargo de un contador, que ya a esta altura sé de que ese contador no había declarado, etcétera, y acabo de depositar el día de ayer, lógicamente enterado de esta situación, una parte del pago y lo he prorrateado el resto porque muy bien. La SUNAT no es malo. Señor Valer, no acá está claramente fecha y hora de registro de la denuncia de su hija, 22 de octubre del año 2016 a las 2:14 horas. Comisaría de San Borja.
denuncia, formalidad verbal. Y lo que dice su hija es la siguiente: siendo las 2 horas del presente, la denunciante manifestando que el día de ayer, a tantas horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Heinrich Hertz, número 100, San Borja, cuando fue agredida físicamente por su padre, Héctor Valer Pinto, de 57 años, quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos. ¿Y usted no sabe de esto? Ya. Usted me dice que no sabía que era el 2016, que no es San Borja, que su hija se crió en Francia. No. Su hija tiene 29 años en esta demanda. Pero 29 años. Aclaremos, doña Rosa María, respecto a lo que está diciendo, es cierto, como le dije, que ella fue a la comisaría en 2016. Allá. ¿De acuerdo? Primera. Ahora sí. Segundo. Hace un ratito Segundo. me dijo que se estaba enterando por mí. No. La otra denuncia que usted me dice que mi esposa hizo en 2016 en San Borja. No, señor. La otra procede, lo que tenemos acá, es el 9º juzgado de familia, el 8 de febrero del 2017, admite la denuncia de violencia familiar contra usted. La admite el 8 de febrero del 2017 por una denuncia efectuada el 2016. Y le dicta a usted una medida de protección a favor de su esposa contra cualquier conducta que constituya violencia y o acoso. O sea, esto ha salido, esto ha salido en 2017, no en 2005. ¿Cómo me puede mentir en la misma entrevista? No le estoy mintiendo, doña Rosa María, por Dios, por favor, le ruego. Esto es Mire, la orden de protección. acaba de decir los hechos correlativos. Usted no lo dijo así, podemos retrotraer a la entrevista. Usted me dijo que había otra denuncia. Claro. Eso está publicado ayer en la página web del comercio. Ayer. Pero doctora, usted acaba de decir que había otra denuncia, pero estamos hablando de la misma denuncia. Estamos hablando de la misma denuncia entonces de San Borja. ¿Estamos? Acá su esposa lo ha denunciado porque también la golpeó. Y ella sí tiene cómo acreditar ante la jueza porque le hicieron una certificación médica. Ella tiene la acreditación y por eso la jueza le da la medida de protección a ella y no a su hija, que no adjuntó el certificado. Esa es toda la diferencia. Eso no pasó hace 1000 años, señora, ha pasado ahorita. Ya, entonces aclaremos las cosas. La denuncia que usted está comentando es de mi hija, ¿verdad? De Catherine Valer, Urciela Valer. La de San Borja, la que entra por la comisaría de San Borja. Acá yo ya tengo la resolución del 9º juzgado. Que ya procesó todo. Pero le vuelvo a decir, diferenciemos por favor la denuncia de la comisaría y luego usted está leyendo una admisión a juicio, ¿no es cierto?, de Ana María Montoya Leo del año 2017 que supuestamente habría denunciado también y que mi hija no tendría pruebas. Supuestamente no, lo denunció, señor Valer, no supuestamente, ella lo denunció. Ya, ella me denunció, me dice usted, dígame, ¿una denuncia tiene un debido proceso o no? Todo debe tener un debido proceso, hasta la selección de un primer ministro. Entonces, ¿yo he debido ser notificado y por lo menos llevado a juicio? Eso es lo que usted dice, señor Valer, pero su palabra tiene eso poca dice la credibilidad. ley, doctora Rosa María. Eso dice la ley, no lo digo yo. Pero el impulso procesal es evidente que su esposa no lo dio, porque no quiso seguir, porque no quiso pelear, porque no se quiso pelear con usted, porque se alistó, porque lo perdonó, por lo que fuera. No le dio el impulso procesal. Pero que usted le pegó, ella lo acreditó con un certificado médico ante un juez. De acuerdo. Eso es lo que dice usted. Pues. Entonces, usted le pegó. Eso es lo que dice usted. Yo nunca fui citado, mi esposa vivió hasta hace 3 meses conmigo, etcétera. Lamentablemente usan el cuerpo inerte de una mujer que puede salir a desmentir. Sabe Dios
digo yo, en ese proceso, ella Más bien, señor Valer, usted está usando la muerte de su esposa para excusarse. Es al revés. ¿Cómo? Es exactamente al revés. Nadie está usando el cuerpo inerte de su esposa. Usted está usando el cuerpo inerte de su esposa para excusarse, porque no está ella presente para ratificar lo que dijo ante la policía y ante un juzgado. Al contrario, revisemos el expediente si ella ha acudido a todo el proceso o si ese certificado médico legal está las huellas dactilares de ella. Porque ya se consiguió usted ya tiene acceso al certificado médico legista. Pero déjenme hablar, señora Rosa María, por favor, porque está en juego no solamente la libertad de opinión de una persona en respeto a la libertad de expresión de la prensa, sino está el honor y la dignidad de una persona como yo, común y corriente, y ahora con una responsabilidad. Común y corriente no, señor, usted es el primer ministro, no es común y corriente. Y no me venga ahora con la historia de que va a impugnar las huellas digitales de su difunta esposa en un certificado médico legista, pues. Eso lo hace un tinterillo, discúlpeme. No, pues, no me agreda de esa manera, señora Rosa María. Usted no agrega la memoria de su esposa, pues. Le ruego encarecidamente no agredirme de esa manera, porque yo estoy haciendo una entrevista respetuosa, estoy tratando de esclarecer los hechos, porque en un proceso... No está esclareciendo nada, señor Valer. Para sentenciar a una persona, y el Tribunal de la Prensa tiene las mismas prerrogativas que un tribunal de justicia para juzgar públicamente la moral de una persona, que es lo que está haciendo usted. Pero respéteme por favor también mi defensa, y déjeme explicar algunos puntos que podrían estar quedando nebulosos, mi querida. Pero usted dice que niega todo. Usted dice que niega todo. No, tampoco niego todo. No, nunca he dicho eso, doña Rosa María. Mire, se lo acaba de decir. Empezó, niega todo, niego todo. No le pegó a mi mujer, no le pegó a mi hija. Mire, niego todo. No, tampoco. Usted me ha hecho 3 preguntas y a las 3 preguntas le he dicho que son falsas. Uno, sobre la denuncia de corrupción de funcionarios. Falso, porque yo soy quien ha denunciado al Ministerio Público en el Ministerio Público de Pucallpa, a la municipalidad de Coronel Portillo, por un incumplimiento de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay muchas denuncias como empresario ganadero que he sido, y eso se puede ventilar, y que yo no estoy denunciado. Primera cosa. En todo caso, está denunciado. Yo le he preguntado si le pegó a su esposa y a su general. hija. Okay. Lo que le he preguntado es si usted le pegó a su esposa y a su hija, y usted ha dicho que no. Respecto a los golpes de mi esposa, le he dicho que no. Respecto a los golpes de mi hija, le he dicho que no. Respecto a una riña, una llamada de atención a mi hija, que sí lo he hecho en más de 2 o 3 oportunidades. Ella se formó en un contexto diferente, acudió a la comisaría. Una riña. ¿La riña incluye jalarle el pelo? No. Ya. No. ¿La riña incluye bofetadas? No. ¿Por qué el policía pone eso y ella lo firma? Eso es lo que... a los 29 años. Eso a los 29 años, acaba usted de decirlo, a los 29 años. La pregunta ahora es lo siguiente: ¿por qué esa denuncia penal con delito tipificado en el Código Penal no impulsó el Ministerio Público contra la... Porque usted sabe perfectamente que no califican como lesiones, ni siquiera lesiones leves. Señor, en esa época, en el año 2016, no había delito de lesiones por bofetadas. Y usted lo sabe. Doctora Rosa María, es que usted no me está dejando hablar. Cada vez que empiezo a exponer, usted me corta. Y como quiera que me corta, usted al parecer que quiere aparecer usted ante su público como la persona que tiene la razón,
no siempre Tengo la razón, se señor tiene la Valer. razón, No quiero doña aparecer, Rosa. la tengo. Bueno, Usted sabe para usted la perfectamente que tiene, si ella no para iba a usted un la médico tiene, legista, doña Rosa María, pero déjeme defenderme. Déjeme Defiéndase. defenderme, porque si no me defiendo, doña Rosa María, ante usted, que es abogada, que tiene un prestigio ganado en el escenario nacional, déjeme defenderme, por favor, y explicar, no me corte. hable. Muchas gracias, doctora. Entonces, si la hija denunció, ¿por qué el Ministerio Público no impulsó esa denuncia penal? ¿Y por qué no siguió la investigación preparatoria? O Porque investigación no son preliminar y lesiones preliminar? graves, ni lesiones leves, y usted lo sabe, y ¿Cómo- porque ella no cómo- fue al médico cómo- legista a certificar los golpes. Y cuando no vas al médico ¿Cómo legista, no va a ser, no puedes tener la cómo no va a ser certificación. lesiones? ¿Cómo no va a ser lesiones No son, graves, pues. doña Rosa No son, María? porque tendría que haberla Golpes, mandado 15 días al puñetes. hospital, lea el Código Penal. ¿Cómo no No va a son ser lesiones grave? graves, pues. ¿Cómo no va a ser grave el tirar puñete, Es patadas, grave jalones de moralmente, por cabello, supuesto, pero en etcétera? el Código Penal usted tendría que haberla mandado 15 días al hospital para que sean lesiones graves. Por eso es que no se sigue de oficio. Eso no es Usted lo así, sabe señora. perfectamente, es abogado. Señora Rosa María, el Código Penal no es todo. Hay una ley especial de violencia contra la mujer que rige Después, desde hace más de 6 años y en la No. que está circunscrito en para todo medidas caso de esta protección denuncia. sí, para medidas de protección sí, pero su hija tendría que haber ido al médico legista y no fue, porque tal vez lo perdonó, porque tal vez tuvo No, no, compasión no, de no, usted, no no. lo sé, No, pero sí acá, tuvo la presencia de ánimo para irlo a señora, denunciar. Eso sí lo Señora hizo. Rosa María, por favor, una cosa es el opinar libremente por personas que no son abogados y otra cosa es opinar en su condición de abogada y periodista. Cuando Lo mismo se para usted. denuncia un delito, no hay perdón. Impulsa el Tenía que Ministerio acreditar Público. con el médico legista y no fue. Ella no Por- fue al médico legista, no quiso Y por- ir. Nadie la puede obligar. Muy bien. Y como no hay denuncia, como no hay esa certificación, entonces, usted cree que esa está denuncia salvado, para porque usted- no hay la certificación del médico esa legista. denuncia, para usted esa denuncia entonces no es grave. Señor, es gravísima para ser ministro de Estado, gravísima. Por eso. Pero en el le Código digo, Penal, por eso usted tendría mismo que haberla le digo, mandado 15 doña días al Rosa hospital María, para que sea lesión grave. Lamentablemente en nuestro código. Esa es la razón por la cual se ha abusado de mujeres durante décadas sin que nada le pase a los agresores. ¿O usted cree que no lo sabemos? Bueno, señora, yo no soy agresor en primer lugar. En segundo lugar, siempre he sido respetuoso con las personas. En tercer lugar, no tengo sentencia alguna. En cuarto lugar, le quiero pedir a su público que juzguen ellos en base a la declaración de prensa que hoy día haré con documentos al mediodía en una conferencia de prensa, porque me obliga mi situación en la que estoy, defender mi honor y mi dignidad, porque el Perú no puede tener gente con la conducta que la prensa ha dibujado para esta mañana. No es la Tengo prensa, derecho señor a Valer, es y lo haré ante usted. los medios Es de comunicación usted. al mediodía. No nos culpe a nosotros de sus hechos. No se preocupe. Gracias, doctora Rosa María. Veo que cuando le gana a veces las pasiones a usted, no es objetiva. Pero así la No, sigo no, respetando, en eso no puedo ser la neutral, sigo señor. Cuando hay una respetando, paliza de mi por querida medio a una mujer, yo no señora soy neutral. Doctora Rosa María, la sigo respetando. Para mí, usted es bueno, no quiero calificativos en este momento porque podríamos estar pasando el lambón. La sigo respetando, doña Rosa María. Déjeme defenderme ante los medios de comunicación al mediodía. Esto es gravísimo lo que ha ocurrido en los medios de comunicación. Creo que tengo derecho a esclarecer y al mediodía estaré ante la prensa nacional y lógicamente ante la prensa regional, región por región. Un fuerte abrazo, mi querida Muy doctora bien. Rosa María, y que usted siga en la prensa conforme todos queremos que usted siga. Sí, voy a seguir, señor Valer. Yo solamente espero que usted renuncie hoy mismo. Eso es lo que todos esperamos.
Bueno, señora Rosa María, si me prueban, y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría a hacerlo ya. Pero como esto no es cierto, y como acá hay un trasfondo político, pues yo creo que seré un hueso duro de roer y seré tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso de la República gastará. Un fuerte abrazo. Eso es lo que usted quiere. Me parece que eso es lo que el presidente quiere y lo que usted quiere. Okay. Es una provocación. Veremos lo que pasa, doña Rosa María. El país necesita no de líos familiares a partir de hechos construidos. No es un lío familiar, señor. No es un lío familiar. Trabajo, necesita solución económica, necesita rápidamente intervenir el desabastecimiento de combustible que puede haber y que allá empezó el día de ayer por la no producción de hidrocarburos líquidos en el país. Un fuerte abrazo nuevamente, doña Rosa María, si usted me lo permite. Hasta otra oportunidad. Gracias. Vamos a una pausa, ¿no, Abel? Tenemos que terminar la mañana ya. Yo no soy neutral cuando le pegan a una mujer. Discúlpenme, yo tengo que ser imparcial. Tenemos que escuchar al señor. Pero lo que ha dicho no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Vamos a escuchar al mediodía qué tiene que decir. Y no va a renunciar, como nos ha advertido al final. Él quiere ser la bala de plata. Es decir, que no le den la confianza para provocar la disolución del Congreso. Eso es lo que hemos escuchado hoy día. Es imposible que una persona le narre a un policía una serie de hechos y que él se invente otros hechos y los ponga en un documento policial. Según Valer, su hija fue reñida, pero él no la tocó. Y ella inventó las bofetadas, no, las inventó el policía. Primero nos dijo que no tenía la más remota idea de cuál era la medida de protección dictada contra él. Después nos dijo que era del 2005. Después resulta que yo le advertí que era del 2017. No ha sido notificado. Y claro, su esposa murió. Y nos estamos aprovechando del cuerpo inerte de su mujer. No, el que se está aprovechando es él. Porque no está ella para decir, oiga, por supuesto que me pegó. Y que una mujer conviva con su agresor, lamentablemente es la norma en el Perú, no la excepción. Lamentablemente es la norma. En fin. A ver, Rosa María, sería bueno que se explique un poquito esto de las normas y las leyes, porque me imagino que hoy día el señor Valer va a explicar. Puede haber una confusión para los colegas, desde cuándo rige el nuevo código, todo eso, para que los colegas que van a asistir allá a la conferencia puedan hacer las preguntas adecuadas. Adelante. Miren, con el paso de los años, hay que decirlo, la protección contra la violencia familiar y contra el acoso sexual, físico, en fin, ha mejorado. Cada vez hay mejores normas que nos protegen más. Pero lo cierto es que en el Código Penal, el delito de lesiones, como graves, implica un daño al cuerpo y a la salud grave. Es decir, te tienen que mandar 15 días a la clínica, al hospital. 15 días de hospitalización son lesiones graves. Menos de 15 días de hospitalización son lesiones leves. Y una cachetada, un empujón, un jalón de pelos, no califica como lesión ni siquiera leve, porque no deja huella normalmente. Entonces el certificado médico legista va a decir, tiene 2 moretones, ¿no es cierto? Tiene, en fin, un arañón, y eso no califica como lesión para que sea motivo de una sanción penal en el sentido de que la persona pase, ¿no es cierto?, a cumplir una pena privativa de la libertad. Patadas, porque hablan de patadas también. Claro, pero tendría que haberte, no sé, pues, golpeado algún órgano interno de tal manera que te mandó al hospital por lo menos 3 días. 3 días es para leve, me parece, con claro, voy a revisar el código, no lo tengo acá, no pensé que íbamos a hacer esto, y sí, 15 días de hospitalización para lesiones graves. Necesitas 3 días por lo menos de hospital
que sí, efectivamente, te provocó pues, con una conmoción cerebral, ¿no es cierto? Una patada en la cabeza te provocó una conmoción. Te tienen que internar. Si no te tienen que internar, no hay. Y él lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Las normas de protección contra la violencia familiar, que sí son anteriores al 2016, lo que establecían era lo siguiente: un esquema en un juzgado de familia, no penal, en un juzgado de familia de protección. Entonces el juez decía con el certificado médico, bueno, efectivamente, acá había una situación de violencia. Entonces el agresor no puede entrar al domicilio. No puede acercarse a más de 200 metros de la agraviada. No puede, en fin, una serie de protección para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas de protección. Y eso es lo que dicta la jueza. Sin ánimo de continuar luego otro proceso y que sea sancionado. Pero eso es lo que dicta la jueza. Y si la señora no le da impulso procesal, el proceso en el Perú no continúa. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y muchas veces, una persona que ha sido víctima de violencia, que está dolida, indignada, furiosa, con la autoestima en el suelo, va a la comisaría, presenta la denuncia y cuando le dicen tienes que ir al médico legista, dice ya no. Porque es bien humillante ir al médico legista, déjense de cosas. Es bien humillante, pues. Porque además el médico legista te trata como si la delincuente fueras tú le tienes que probar, te tienes que desvestir, te tienes que probar dónde te pegó. No vas al médico legista, pues, y queda la denuncia en la comisaría. Eso no quiere decir que no te hayan pegado, ¿eh? Lo perdonaste, vino, te dijo que fue un exabrupto, que estuvo fuera de lugar, que perdone, que mire su carrera, su profesión, etcétera, etcétera. Hay afectos. Y uno perdona, pues. Y no le das impulso procesal. Si lo hubiera mandado 15 días a la clínica, efectivamente, ahí sí el fiscal entra y no hay perdón posible, pero si no le das el impulso tú peleas en el juzgado, simplemente no va a avanzar el proceso, pues. ¿Cuántos casos hemos visto así, por Dios? No los quiero mencionar porque hay mucho dolor de por medio, ¿no? Rosa María, se ha hablado de las huellas dactilares. No, pues es que, ¿sabe juego? Lo que quiere hacer? ¿Sabe lo que quiere hacer? Quiere que en el certificado médico legista sea una pericia para ver si es la huella dactilar de su mujer o no, o si es la firma de su mujer o no, probablemente, y va a impugnar el documento, que es la prueba plena de que le pegó. Impugnado el documento, entonces no hay proceso. No va a haber proceso, la señora se murió. La muerte extingue la acción penal, no hay ninguna acción penal contra él. Da vergüenza, de verdad, da vergüenza tener que escuchar esto. A mí me indigna, de verdad, mil disculpas si les parezco muy indignada, pero no me puedo sentar a escuchar esto como si uno escucha llover, ¿no? Discúlpenme. Yo tengo que ser imparcial, buscar las dos partes, y eso es lo que hemos hecho, y ponerlas al aire, pero yo no puedo ser neutral. Discúlpenme, yo no puedo ser neutral frente a un acto de violencia familiar. Todo tiene un límite. Y los políticos no nos pueden tomar el pelo de esta manera tan descarada como lo ha hecho en este momento el señor Valer. No, pues, todo tiene un límite. Y es evidente, por sus palabras finales, que esto es un truco. Que esto ha sido preparado por el presidente de la República, por el señor Valer, para promover que no le den la confianza, ¿no es cierto? Y el hombre que parecía al principio un payaso, ustedes han estado escuchando la entrevista que le hice en agosto, él decía que Juan Silva había saltado de la combi al ministerio. Y yo le pregunto por personajes con violencia familiar, porque lo sabía al principio, ¿recuerdan? De eso no habla. Igual que ayer el ministro de Defensa, que dice, no son temas personales, ¿no? Son temas personales. No va a renunciar. No va a renunciar. Él no va a renunciar. Va a querer que lo censuren en el Congreso en los próximos 30 días. Eso es lo que va a querer. Eso es lo que va a buscar. Eso es lo que está buscando. Terrible, a ver.
Lo niega todo, no, lo niega todo menos una riña o una reprimenda, pero sin violencia física. Y como su hijita fue criada en Francia, fue a la comisaría para mediar con su papá. Y el policía se inventó todo, la hizo firmar un papel. A una chica de 29 años, ¿la hace firmar un papel? No sé, ¿qué piensa el público, Abel? Cuéntame un poco, ¿qué dice? Hay mucha indignación, Rosa María, mucha Es indignación lógico, pues. del público, y si tú miras hoy día las portadas de los diarios, todas coinciden, de todos los extremos han coincidido hoy día y Lo único que le todos reconozco al hablan. señor Valeria es que aceptó la llamada, que ha sido Sí. conseguida gracias a la insistencia y persistencia de Abel. Eso es lo único que le reconozco. Pero no le reconozco nada más. No le creo nada de lo que ha dicho. No le creo absolutamente nada de lo que ha dicho. No ha parado a mentir dentro de la misma entrevista. Primero no sabía nada, después sí sabía, después no sabía, después quiere impugnar el certificado médico legista. Claro, pues, pero quiere impugnar. De interilladas, pues. O sea, como diría, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas. Pues. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Vergüenza no ajena, vergüenza por mi país. Vergüenza por mi país que el presidente de la República pueda tener a una persona que le pega a su esposa, a su hija, que salga a decir que lo niega todo y niega documentos expedidos por la policía cuando él no era nadie, cuando él no era un político, cuando él era un padre de familia, ¿no es cierto?, que le pegaba a su hija y a su esposa. ¿Qué interés podría haber tenido la policía en 2016 en hacer algo contra él? Si lo hicieran hoy día, yo entendería, pero no en el 2016, pues. Es del 2005, decía, no es del 2005, es del 2016. Yo ya no vivía ahí, no sé dónde vivía usted, pero la certificación es de una comisaría de San Borja. No, pues, todo tiene un límite, ¿eh? El presidente debería saber eso. Esto es una burla a la población peruana, una burla, de verdad. Están armando un truco para que lo censuren, llamando, digamos, al más poco apto para ser presidente del Consejo de Ministros. Ya sin entrar en los otros ministros, que también... pero si él mismo lo dice en una entrevista, Juan Silva saltó de la combi al ministerio, no sabe nada, ni de transportes ni de comunicaciones. Él lo dice en una declaración conmigo en agosto pasado. Y es un ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué están haciendo, pues, entonces? Están provocando la disolución del Congreso. Eso es lo que están haciendo. Ya nos quedó clarísimo. Pero son torpes, pues. Son torpes. Muy bien, a ver, nos tenemos que ir. Qué entrevista, por Dios. A todos los colegas, por favor, que la van a usar, porque la van a usar, citar a Radio Santa Rosa. No me tienen que citar a mí, no es importante, pero a la radio sí, porque nos cuesta bastante, y a Abel también, conseguir este tipo de información. Bueno, Abel, nos despedimos. Nos despedimos, Rosa María. Ojalá que hoy día tengamos buenas nuevas aquí en nuestra patria. Vamos a despedirnos. Mañana, no se olviden, también tenemos programa 8 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.